Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es César Mata, soy AI Technical Coach. Como pueden ver, tengo ya algo de experiencia, tengo 17 años de experiencia trabajando en la industria, no todos de ellos obviamente en la parte de DevOps. Soy reciente, tengo un poco más de 4 años y tengo como 6 años siendo coach técnico. Bueno, la idea de hoy es que quiero compartir con ustedes todo el aprendizaje que he tenido durante este periodo de adopción de DevOps en las organizaciones que hemos participado, que no han sido pequeñas, han sido organizaciones bastante grandes, y quiero compartir con ustedes eso. Bueno, primero les recomiendo una lectura que a mí me ha sido muy útil, estos 4 libros. En especial este último de Adoption Playbook, se lo recomiendo, es un libro muy bueno. Obviamente es de Think Topology, para la topología de los libros. Continuous Delivery, que es la Biblia, y Enterprise Modern DevOps, que es muy, muy bueno. Bueno, con eso quisiera charlarles un poco acerca de cuáles fueron estos pasos que hemos seguido en la adopción de DevOps en organizaciones muy grandes. Lo tratamos como de dividir en 6 pasitos que nos pueden servir mucho. El primer paso es identificar siempre los objetivos que queremos obtener. Como todos sabemos, DevOps en sí mismo no es un fin, sino es un medio para obtenerlo. Entonces siempre lo importante es buscar cuáles son esos objetivos que estamos persiguiendo con la aplicación de las prácticas de DevOps en nuestra organización. Entonces, en nuestro caso, lo que hicimos fue seguir el marco de trabajo de OKR. Establecimos unos objetivos que, por ejemplo, pedagógicos, fueron 3 objetivos, que fue el incremento de la calidad, el aumento de la velocidad y el incremento de la seguridad. Estos objetivos los vemos claramente aquí con mejorar la calidad sobre ciertas aplicaciones core, la velocidad a través del Lead Time for Change, y la seguridad, que era en un incremento con un marco de trabajo que había, que incrementase 3 puntos la seguridad. Una vez que tuvimos esos objetivos los dividimos en unos resultados primarios que se puedan cuantificar, ¿no? Porque los objetivos en sí mismos son bastante grandes y densos. Entonces lo dividimos en estas métricas que pueden ver, pero en este radar de Key Result que pueden ver a la derecha, donde cada uno de los colores representaba unos objetivos. Entonces, para incremento de la calidad, encontramos que mejorar la salud de la aplicación, disminuir el número de defectos escapados que había y disminuir la tasa de errores en el momento de despliegue eran los resultados primarios que se querían sobre el incremento de la velocidad. Asimismo, sobre la calidad, asimismo sobre la velocidad, el aumento de la frecuencia de despliegue, la reducción de los tiempos promedio al momento de despliegue, la detección temprana de errores y también el proceso de recuperación cuando había esos errores que estaban enmarcados en el objetivo de velocidad que se quería en la organización. Y a nivel de seguridad, lo que queríamos era, bueno, encontrar el número de vulnerabilidades que se resolvían, ve en la densidad de código, que es el número de líneas que tiene la aplicación por componente, cuántos eran el número de vulnerabilidades que se estaban presentando, y una vez se tenía esa métrica, también conocer cuál era la severidad de esas vulnerabilidades que se estaban presentando. Entonces vemos que establecemos el objetivo, establecemos los key results, y con eso ya vemos cuál es el punto de partida que tenemos. Lo siguiente que se hace es obviamente priorizar, porque no podemos atacar todo esto al tiempo, porque sería un cambio demasiado disruptivo. En este caso, de ejemplo, la organización se fue por el aumento de calidad en sus aplicaciones, en estas 6 aplicaciones que están enmarcadas en el objetivo. Bueno, una vez tenemos el objetivo, ¿cuál es la idea? Vamos a crear un mapa de trabajo para poder atacar ese objetivo y ver cómo lo podemos movilizar. En nuestro caso, después de un análisis que hay, que está detallado, pero por temas de tiempo aquí no alcanzaría a verlo, nos fuimos por la práctica de la integración continua. ¿Por qué la práctica de la integración continua? Porque nos vimos que es la práctica de DevOps que más abarcaba los elementos de calidad que queríamos movilizar, como calidad en el código, calidad en los despliegues. Entonces la integración continua nos ayudaba. La integración continua, si nosotros la vemos
por el conjunto de prácticas. La integración continua es una práctica que en el interior está compuesta por un conjunto de subprácticas. Si nosotros vemos la integración continua, que es una práctica de Stream Programming desde la perspectiva de Stream Programming, lo que busca es que los desarrolladores siempre estén comunicando e integrando su código al menos una vez al día. Para que esa integración se dé al menos una vez al día, los desarrolladores deben tener al menos una serie de prácticas dentro de ese proceso. Como por ejemplo, tienen que tener un control de su fuente de código fuente, un Source Context Management. Tienen que tener una validación de su código fuente y asegurarse que su código cumple los mínimos estándares de calidad especificados por la organización. En ese caso, tiene que tener prácticas como Test Field Programming, que es realizar las pruebas antes de la codificación. Tienes que tener prácticas de clean code y prácticas que permitan que el código siempre esté en óptimas condiciones. En ese caso, tiene que tener técnicas de refactorización. Entonces, si se dan cuenta, cuando trabajamos estas tres prácticas, que son Control Management, Test Field Programming y Refactoring, lo que nos da es el ciclo de vida de TDD. Si a eso le sumamos el Simple Design, que es lo que nos permite construir funcionalidades pequeñas que puedan ser testeadas, desarrolladas, testeadas y comprometidas una vez al día, necesitamos que sean pequeñas, por eso el Simple Design, y obviamente el ciclo de construcción automático que nos permitan tener artefactos al menos una vez al día, producto de la integración continua. Entonces, de ahí que todo este conjunto de prácticas se ven en la integración continua, y esto fue lo que nos dio nuestro roadmap de trabajo. Entonces, una vez teniendo los objetivos que queremos movilizar, que en nuestro caso es la calidad sobre esas aplicaciones, teniendo los key results, que es viendo dónde vamos a impactar, teniendo una vez el mapa de trabajo, que son las prácticas que tenemos, lo primero que tenemos que hacer, lo tercero, perdón, que tenemos que hacer es identificar, bueno, en dónde se encuentra nuestro equipo. Ya yo sé hacia dónde voy, ya sé qué debo hacer para ir allá, pero ahora necesito saber mi punto de partida para conocer cuál es el esfuerzo que me tomaría ir hacia allá. Para esto, ¿qué se hace? Se crearon matrices de habilidades. Estas matrices de habilidades enmarcan el conjunto de habilidades que deben tener los desarrolladores o los roles de desarrollo. Yo hablo de desarrollo de desarrolladores, pero no solamente hablo de programadores, sino hablo todo el equipo de desarrollo. Estos desarrolladores tienen que tener un conjunto de habilidades para poder ejecutar ese conjunto de prácticas, es decir, tienen que tener un conocimiento previo. Este conocimiento nosotros lo constituimos en unas matrices, que son las matrices de habilidades, y a cada una de esas habilidades le dimos una media ponderada, un valor ponderado. ¿Por qué se dio este valor? Porque generalmente los roles no son homogéneos, ellos no solamente tienen conocimiento de un nivel de madurez básico o un nivel intermedio o un nivel avanzado, generalmente ellos tienen repartido su conjunto de habilidades. Entonces, por eso lo ponderamos, y la suma de eso, si cae en un rango, es lo que nos da el nivel de madurez de eso. Con esto pudimos establecer un nivel de madurez y ver cuál es el estadio en que ellos se encuentran. Luego de haber creado las matrices de habilidades, se crearon assessments sobre los equipos masivos con los que se puedan tipificar y crear radares de evolución sobre los roles. Esto era importante porque una vez tengamos los puntos de partida, es importante saber cómo ellos se van transicionando en el conocimiento de las prácticas, porque las prácticas a su vez reflejan los indicadores que ya colocamos. Entonces, que los chicos tengan un avance en el conocimiento de las prácticas, a su vez se refleja en los key results. Finalmente, una vez ya hecho, levantado la matriz de habilidades y competencias que necesitan cada uno de los roles para poder ejecutar esta práctica, una vez creado el assessment con el que podemos ver y tener los radares de evolución de ellos, pues pudimos tipificarlo y nos dimos cuenta que en este caso práctico, este era el estadio inicial del equipo. Entonces nos dimos cuenta que muchos de los equipos estaban en básico, y pocos tenían conocimiento a nivel intermedio en Source Context Management y en Automatic Build. Lo cual, si se dan cuenta, y que pasé muy rápido, hace una concordancia por cómo se encontraban los radares iniciales, ¿ya? Y por qué había tanto énfasis en la calidad, porque había muy pocas pruebas unitarias, producto de que ellos no conocían mucho este field programming, tenían muchos smelling y problemas
porque de viscosidad al momento de realizar los cambios en su código, porque tenían muchas dependencias, producto de que no tenían muy bien el refactor interiorizado de las prácticas, y además en el diseño simple tendían mucho al monolito y a la densidad. Generalmente lo que hacían era que hacían cambios, y al finalizar el sprint, 2 o 3 días antes de finalizar el sprint, tomaban eso, lo empaquetaban en un release y lo enviaban a certificación. Con lo cual, ya saben que es una mala práctica porque puede producir una alta posibilidad de que haya una reversión, además de que se incurre generalmente en la inclusión de muchos bugs. Entonces, de ahí esta calificación. Lo siguiente que se evaluó fue dentro de las prácticas, cuáles eran las herramientas que se tenían. Bueno, ya tenemos, si se dan cuenta, cuáles son las matrices de habilidades que se tienen en ese rol. Ellos solamente tenían habilidades en prácticas como Source Control Management, Automatic Build, tenían en este nivel solamente la herramienta como Bitbucket, y en Automatic Build construían automáticamente a través de Maven. Y a nivel de métricas, en esta práctica de Source Control Management solo tenían el pull request y el pull review. Una vez ya teníamos este estadio, lo que hicimos fue dividir nuestro plan de trabajo en evoluciones pequeñas para que nosotros pudiéramos ir evolucionando cada una de estas prácticas y poder cuantificar poco a poco cuál era el impacto que se iba teniendo sobre cada una de ellas. Entonces, ¿qué creamos? Creamos nuestro plan de trabajo, nuestro plan de evolución, y dijimos, como lo que más queremos impactar es la calidad, entonces lo que necesitamos evolucionar mucho más son las prácticas de aseguramiento de calidad, en este caso es Field Programming. Si notarán, estos puntos que están aquí o estos valores están relacionados con la planeación de esfuerzo que toma a un coach movilizar generalmente un rol de un estadio a otro. Esos valores salen de algo que se llama el ciclo Kaizen, que es el ciclo de mejora continua, donde en 3 pasos se va evolucionando el rol. En un paso de transferencia de conocimiento, donde generalmente se da el ciclo teórico. Hay un ciclo de entrenamiento donde se entran a catas. Nosotros tenemos catas en Catacoda, donde los chicos pueden entrar y hacer ejercicios guiados y se puede ir viendo la evolución de ellos. Y luego hay un ciclo de acompañamiento. Una vez yo recibí la teoría, puse en práctica la teoría, cuando vaya al mundo real puede que algunas cosas no encajen o no esté seguro de. Entonces en ese caso necesito a alguien que me acompañe, alguien que esté ahí y me diga. Eso en las primeras instancias. Luego de eso es importante crear comunidades de práctica donde los chicos puedan apoyarse y llevar sus dudas y entre ellos se retroalimenten. Entonces este ciclo de evolución, si se dan cuenta, también nos ayuda a medir cuánto sería el esfuerzo que me lleva a transicionar el plan de trabajo sobre los chicos. Bueno, una vez planeé mi plan de evolución y veo cuáles son las prácticas que quiero mejorar, en este caso las de aseguramiento de calidad, que este Field Programming, la refactorización para ayudarnos en la mejora de nuestros algoritmos y en nuestro ciclo de Clean Code, ayudando a disminuir los smelling, y también mucho esfuerzo en el diseño simple, que ellos tengan prácticas como Jackning, como Don't Repeat Yourself, como la famosa KISS. Entonces la idea de esto es que ellos tengan prácticas simples de arquitectura que les permita que desde el proceso de construcción tengan algoritmos simples que puedan probar, desarrollar y comprometer una vez al día. Entonces aquí también un esfuerzo importante. Una vez ya tenemos esto, lo que hacemos es gestionar el ciclo de competencias y habilidades que tenemos sobre nuestros chicos. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos todo el ciclo de mejora, transicionamos, creamos las matrices, los radares, evaluamos, hicimos el ciclo de acompañamiento, tuvimos las catas, activamos este ciclo. Luego, ¿qué hicimos? Luego completamos el toolchain que les hacía falta en la parte de herramientas, teniendo que, en este caso, como su tecnología base era basada en Java, entonces para TFP se utilizó Unity. La refactorización la utilizamos a través de la inclusión de los Quality Gates en zonas que nos permitan hacer una evaluación del código antes de comprometerse y tener un break de deal en caso de que no se cumplan los criterios de calidad que se tenían.
Y esto nos ayuda ¿a qué? A que con un ciclo de refactorización ellos puedan volver otra vez y mejorar su algoritmo y asegurarse de que ese algoritmo no se integre hasta que no cumpla los criterios de calidad que se pusieron. Y nosotros aseguramos que ellos tengan la capacidad de desarrollar algoritmos de calidad porque tienen precisamente una matriz de habilidades que ha sido desarrollada. Una vez que ellos pasaron ese ciclo de TDD, lo que vamos es a mejorar su slicing de cómo ellos están creando y desarrollando su código y también cómo están comprometiendo su esfuerzo desde la planeación, haciendo el slicing de las historias de usuario también. Para eso también nos apoyamos un poco en un plugin que tiene Eclipse que nos permite ver la complejidad del código visto en componentes y nos ayuda a ver qué tan denso es su código al momento de hacerlo. Y nos servimos también en la automatización de la construcción de código con Maven. Luego que hicimos en la fase de proceso, mejoramos el proceso de desarrollo, utilizamos para el Source Control Management el manejo de cómo ellos crean su código a través de un proceso que se conoce como Git Flow. Existen muchos, el criterio por el que utilizamos Git Flow es porque ahora mismo la organización es multiambiental, o sea, tiene ambiente de desarrollo, ambiente de certificación, ambiente de staging. Entonces, Git Flow es muy amigable con el multiambiente por el tema de las multiramas. Utilizamos una práctica que se llama Branch per Feature, o sea, ramas por características o por funcionalidades, donde ellos pueden ir aislando sus ramas. Ya saben que las ramas, por ejemplo, son transicionales. Una vez ellos construyen su código y es aceptado, la rama se elimina. Dentro de la prueba de TFT, pues no tenemos un procedimiento porque en sí mismo la práctica ya dice cómo se tienen que desarrollar las pruebas. Para el proceso de refactorización, activamos backlogs de deuda técnica que nos permiten, por ejemplo, ver cuáles son los issues que se tienen, los smells que se tienen, por ejemplo, cuáles son los componentes con cobertura baja que tienen que ser modificados. Y eso nos ayuda ¿a qué? A tener un código más limpio, que sea más mantenible, código que sea más fácil de trabajar. En diseño simple también colocamos un backlog de deuda técnica que de hecho es el mismo, solamente que son dos tipos diferentes de deuda técnica que se van colocando. En este caso, cuando tenemos algoritmos muy densos, ya que superan las 10 líneas, que todos sabemos que ya se incurre en un SMEL, cuando se tienen, por ejemplo, más de 100 tipos de input sobre la funcionalidad también, tratar de dividirla. Entonces ahí colocamos un bundle de deuda técnica que nos ayuda a que poco a poco vayamos atomizando el desarrollo para que sea más simple la práctica de la integración continua. Y dentro del Automatic Build colocamos políticas de building. Por ejemplo, no se construyen artefactos que no cumplan no se construyen artefactos que no tengan, no se cumplen artefactos que no hayan pasado por zona. Entonces con eso nos aseguramos que el ciclo estuviera completo. Prácticas activaron métricas. ¿Por qué es importante activar métricas? Porque es importante reflejar el impacto que se está teniendo sobre cada una de estas prácticas. Como yo les había dicho, DevOps es un medio, no es un fin en sí mismo. No es decir, yo tengo DevOps. No, yo uso DevOps yo activo esta práctica porque estoy buscando y la idea de este plan es que fuera un balance esfuerzo-resultado. Yo invierto un esfuerzo, pero también espero un resultado en el equipo. Entonces, por eso poco a poco fuimos colocando las métricas en cada una de las prácticas. ¿Por qué? Porque vamos activando prácticas, vamos viendo beneficios que se van reflejando a su vez en la métrica y a su vez se reflejan en el Key Result, que a su vez moviliza el objetivo de la organización. Esa es como la cadena. Entonces, para ver que efectivamente nuestro Source Control Management está funcionando bien, bueno, seguimos con los pull requests. La idea es que al menos los desarrolladores tengan un pull request al día, porque sigan llevando la práctica de integración continua, pues al menos deben tener una integración al día. Obviamente, al principio, este pull request es más grande. Ellos tratan de tener pull request de 2, 3 días y poco a poco se va disminuyendo hasta que puedan tener varios pull requests al día. Y obviamente el proceso de pull review, que también se revisa para ver cuáles son los pull aprobados y cuántos son desechados. En el caso de que un desarrollador tenga un pull request que sean rejected, ve qué está pasando, si es necesario reforzar un poco la matriz. En el TFP la métrica que colocamos fue la de Code Coverage, que como sabrán es ver simplemente
de la batería de pruebas unitarias que se tienen, esa batería de pruebas unitarias, cuántas líneas de código, de mi código, está cubriendo. Con lo cual, eso ayuda a saber cuánto de mi código ha sido testeado. Y además nos ayuda también a visibilizar que los desarrolladores estén siguiendo la práctica como se está, como se está solicitando. En la parte de refactorización, pues lo que colocamos como métrica es el code smell, que son todas esas incidencias de ambiente semántico que no tienen que ver con lo funcional al momento de escribir el código y que permite que nosotros visualicemos como desarrolladores si ese código es mantenible o no, si me es fácil mantener, si la lectura del código me es sencilla, si entender la funcionalidad es fácil. Y también, obviamente, el número de bugs que encuentre sonan en su momento y que dependiendo de la tipificación, si son altos, bajos y dependiendo de los componentes, si son de alta o baja criticidad, se refactorizarán enseguida o no. Dentro de diseño simple lo que colocamos fue, ya casi el tiempo, ya voy terminando, el deploy size, que lo que nos dice es el tamaño del despliegue y obviamente el deploy frequency, porque entre más pequeño sea el despliegue, más frecuente voy a hacer. Y en Automatic Build, el build time, o sea, cuánto me toma la construcción, el build rate, con qué frecuencia estoy construyendo, y los build fail rate, que nos ayudan también a ver, oye, ¿por qué están fallando los builds? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cuáles son los desarrolladores que están comprometiendo? ¿O en qué punto de la cadena nos está fallando algo? Si se dan cuenta, esto que está aquí, que les estoy reflejando, es como DevOps llama a los pipelines bajo la perspectiva de CAL, que es cultura, automatización, medida y Lean. Entonces, si se dan cuenta, el Lean se mide aquí en la parte de flujo, que son todos los procesos Lean. La parte de cultura son todas las matrices de habilidades, porque acuérdense que la cultura no es más que comportamiento. La parte de automatización es el toolchain habilitado y el measuring son todo el conjunto de métricas que se tiene sobre el pipeline. Y finalmente, solamente transparentamos los beneficios que hemos obtenido. ¿Cómo lo transparentamos? Pues haciendo la medición de las métricas, cada ese conjunto de métricas hacen parte, si se dan cuenta, de uno de los key results que se tienen y logramos reducir, por ejemplo, de 18 bugs que había en la medición inicial que se hicieron sobre el número de defectos escapados, que son los defectos que se escapan del ciclo de certificación hacia producción, en 0. ¿Por qué? Porque casi ya no estaban pasando bugs hacia el proceso de certificación. El proceso de certificación obviamente no los bajaba. La frecuencia de despliegue bajó mucho. Este equipo no estaba desplegando en el mismo sprint y a través de la práctica de integración continua, que es la primera parte de DevOps y que nos ayuda a que las demás partes de DevOps se habiliten, como el despliegue continuo, el monitoreo continuo, bajó de no desplegar en el mismo sprint a desplegar 6 días y desplegar 2 veces dentro del mismo sprint. Que en esa organización, al tamaño que tenía y la complejidad que tenía ese producto, fue todo un hito. Una aplicación que también digamos, la aplicación con algo que se llama Scale, que es un ranking que ayuda a medir la calidad del código que estaban haciendo y logramos transicionar el código que estaba en el repositorio de C, que no es una buena calificación, hacia B, que todavía no sigue siendo una calificación deseable, pero es una muy buena calificación. Y lo que está diciendo la B es que entre el 30 al 35% del código que existe dentro del repositorio tiene deuda técnica. La deuda técnica obviamente repartida entre issues, algunos bugs que detecta el analizador de código estático, smelling. Pero con esto lo que nos dimos cuenta fue que fue un marco siguiendo 6 pasos que nos ayudó a la evolución y a la adopción de DevOps, porque en muchas ocasiones incurrimos en el error de que si tenemos el flujo de herramientas automatizadas ya tenemos DevOps. No, y DevOps también son muchas más otras cosas que son necesarias para obtener el beneficio que nosotros queremos. Entre esas, la práctica, que fue un gran éxito aquí en este caso que les traigo hoy. Y con esto terminaría la ponencia porque son 20 minutitos. De antemano les agradezco el espacio y el tiempo. Muchas gracias a todos.